¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Una nueva emisión de Controversias, como cada miércoles a partir de la hora 21. Como decimos siempre, controversias, porque todo tema político es controvertido. Bueno, les cuento, hoy vamos a hablar de política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, vienen las PASO, vienen las elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas. Estamos en un contexto de pandemia mezclado con tema económico. No, perdón, no tengo retorno acá adentro. Mezclado con tema económico. Es decir, la pregunta es hasta dónde la situación que vive el país va a hacer mella o no en la propuesta legislativa del oficialismo, de la oposición, quizás de una tercera posición o de un tercer partido o de una tercera agrupación. Bueno, lo cierto es que el gobierno nacional necesita indiscutiblemente tener mayoría en diputados, ¿sí? Bien, PASO por un lado, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la idea es contarles un poco de qué se trata todo esto porque, claro, tenemos la cabeza metida en la pandemia, tenemos la cabeza metida en los problemas económicos, tenemos la cabeza metida, no nosotros, pero sí a nivel país y fundamentalmente en lo que significa Capital Federal y Gran Buenos Aires, en el tema de inseguridad. Entonces la pregunta es hasta dónde una propuesta electoral puede llegar a ser significativo o no al momento del voto. PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para el 12 de septiembre y luego las legislativas para el 14 de noviembre. ¿Por qué primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Primarias, ¿por qué? Porque no eligen al ganador definitivo, solo deciden candidatos. La pregunta es, de los distintos partidos políticos, ¿sí?, a nivel nacional y a nivel provincial, ¿cuáles van a ser los precandidatos que van a pujar por un lugar en la lista definitiva? Abiertas porque cualquier persona puede presentarse a votar sin estar afiliado a un partido político. Por eso son abiertas. Y simultáneas porque se realizan enteramente el mismo domingo. Estamos hablando del 12 de septiembre. Y obligatorias, ¿por qué? Porque todos los que figuran en el padrón y toda persona empadronada debe asistir a los comicios. ¿Sí? Recordemos que, es decir, cada año no el 100% de aquellos empadronados llegan a los comicios. Y hoy justamente la idea es tratar de charlar con amigos. Mesa de café. Va a estar con nosotros el presidente de la Unión Cívica Radical, Alejandro Bernet, y el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, es Mario Daniele. Dos entendidos en el tema, políticos de raza de muchos años, y donde vamos a analizar, insisto, en una mesa de café, pero con agua, un poco qué es lo que está pasando a nivel país y qué es lo que podría llegar a pasar a nivel provincia. Así que bueno, nos vamos con los invitados, que ya los tenía sentados hace un ratito acá en la mesa. ¿Cómo les va? Bienvenido, buenas noches. Aníbal, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Aníbal? Gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, un gusto. Dijimos mesa de café, yo dije mesa de café y la terminamos poniendo agua en la mesa. Está bien. Recordaba que cuando entrábamos con Alejandro, que es un gusto compartir con un político con tanta trayectoria y con tanta experiencia, que la última vez que estuve acá fue también con un radical, con Leandro Ilía, ¿no?, el hijo del expresidente, así que se han cumplido los otros días, se han cumplido un nuevo aniversario del derrocamiento de Ilia. Exactamente. El día 28 creo que fue. Exactamente. ¿Qué tiempo que estamos pasando los argentinos, ¿no? El mundo. El mundo. Pero digo, a veces hablemos de los argentinos, uno que generalmente va de lo general a lo particular. Digo, Argentina, ¿por qué? Porque digo, estamos viviendo un momento donde tenemos una pandemia de por medio, donde tenemos grandes problemas económicos, de los cuales el mundo no está exento, pero que nos está tocando muy de cerca. Grandes problemas de inseguridad, no en Tierra del Fuego, pero sí en el resto, en algunos lugares del país, fundamentalmente en lo que es Capital, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. La pregunta es, todo esto, es decir, haciendo un combo, ¿puede llegar a afectar el voto en las próximas elecciones? Porque convengamos que en Argentina nos ha pasado históricamente, terminamos votando al menos malo. ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Mirá, yo primero que nada debo decirte que me parece que uno tiene que conocer el punto de partida
del gobierno. Para el gobierno al principio esto fue una pequeña fiebre, no iba a llegar. Las primeras reuniones presidenciales era una cosa de cómo se debía manejar la pandemia, y la realidad es, de aquella época al día de hoy, muy controvertida, ¿no? Por supuesto que todo eso que empezó y donde estamos hoy ha terminado en la gente en un desánimo después de una cuarentena profunda, una cuarentena profundísima, pero sin resultados positivos frente a la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que la sociedad está con un gran desánimo. La sociedad en su conjunto, no una cuestión de un partido u otro. La sociedad en su conjunto está con un gran desánimo porque además no ve un horizonte hacia adelante. Como país, me parece que también debemos reconocer que la dirigencia política en su conjunto tampoco ha ayudado en alguna medida a que encontremos un camino común frente a esto que es la pandemia. Por supuesto que la oposición tendrá que hacer su mea culpa en sus cosas y el gobierno tiene que hacer también su profunda mea culpa de por qué llegamos hoy día con este desánimo. Después la gente elegirá entre dos grandes frentes electorales, con la democracia vigente, elegirá quién es. Pero hasta el día de hoy, por supuesto que la sociedad argentina está con desánimo, no solamente en la fuerza de la oposición, también creo que hay un desánimo en la propia fuerza del oficialismo, porque los resultados son indudablemente difíciles. Mirá, estamos hace 20 días atrás hablábamos de abrir la frontera de la Argentina hasta para que entre venga nuevamente el turismo, y hoy estamos hablando si entran 3 cepas nuevas y 40.000 personas, digamos, que salieron firmando lo que vos quieras, pero pensaban volver a la Argentina, afuera. Y bueno, y toda la economía, el INDEX acaba de dar ayer un nuevo, lo que da sobre el tema de la actividad económica, nuevamente bajó el 1,2% la actividad económica en el mes de abril frente al mes pasado. ¿En qué coincide y en qué no coincide con Bernet, Danielé? Coincido en el descontento generalizado de la gente con la dirigencia. Cuando uno vive una crisis como la que estamos viviendo en el mundo, la gente obviamente que no está en disconformidad con su dirigente. O sea, es una situación penosa, una situación, te diría, peor que una guerra mundial. Porque la guerra mundial está en el campo de acción, 3 o 4 o 5 o 10 países deciden entrar en guerra, pero acá te entra la muerte sin que vos la pidas. Y entró de manera destructiva. Destructiva en lo emocional, destructiva en lo psicológico, en lo psiquiátrico. Las consecuencias de esta pandemia son tremendas. Y si tengo tiempo, te voy a decir, otro día hicimos una charla con Anita Cafiero, que es la tía hablando de las consecuencias de la pandemia en la región. Lo que ha aumentado, los problemas económicos ya lo sabemos. La Argentina tuvo un descenso del PBI en el año pasado de 10,5. Esto no pasaba hace 120 años. 120 años que no teníamos un decrecimiento económico del 120%. Brasil tuvo el 9%, otros países el 8%. Bueno, un tema, así como la pandemia entró en todos los países, entró en la Argentina en la cuestión económica. Pero ese no es el único tema. Lo peor, cómo afectó en las familias. Estar encerrado en tu casa, estar toda la familia a veces en condiciones no humanas o no de confort. Un grupo familiar de 5 o 6 personas en una casa de 40 o 50 metros cuadrados o en un departamento, eso generó y aumentó notablemente con datos estadísticos. Esto que estoy diciendo está estudiado. La violencia familiar, la violencia hacia los chicos, la violencia infantil, la separación de la familia, conflictos que van a tardar mucho más en resolverse que la cuestión económica. Ahora, la pregunta es, yo recuerdo, 16 de marzo del año pasado, mensajes a nivel presidencial, mensajes a nivel de gobernadores. Tierra del Fuego fue la primera provincia argentina que declaró de alguna manera el cierre, el 18 de marzo. Una semana antes que el país. Una semana antes que el país.
Y no hubo errores de comunicación, empecemos desde el principio, ¿no hubo errores de comunicación o creer que, como inclusive dijo el exministro de Salud, pasaba por una simple gripe o algo por el estilo? Digo, ¿no se plantea dentro del seno del gobierno todo esto? Para mí la pregunta, Sí. yo creo que puede haber algo que uno desconocía, porque no estamos hablando de un tema que el mundo había tenido una experiencia, un tema que el mundo desconocía. O sea, a la Argentina llegaba con un desfasaje de un par de meses, pero no había, digamos, una historia parecida, por lo menos en los últimos 100 años en la humanidad. O sea, yo creo que el gobierno se puso al frente de la pandemia. O sea, decir que el presidente no se ocupó de la pandemia No, es yo justo. no he dicho eso. Digo No, no que si digo. hubo errores de No, comunicación. yo digo ¿no? por ahí lo que se dice de algún lugar de la oposición. El presidente se pone el saco de ministro de Salud, se ocupa del tema de la pandemia, se ocupa de conseguir vacunas, se ocupa de ocuparse de la gente, ¿no? De la gente, porque empieza la desocupación. ¿Ustedes se imaginan si no hubiera un Estado presente como el que hay hoy, con subsidios a las empresas, con subsidio al comercio, con subsidio a la industria? Esto sería, no podríamos caminar por la calle. Sería peor que Colombia. ¿Bernet asiente o no? Me queda un minuto para el primer corte. Mira, primero que nada yo creo que es cierto el principio del relato. El presidente se pone al frente de la pandemia y hay un conjunto de todas las fuerzas políticas de la Argentina que se ponen al frente y acompañan a las decisiones presidenciales, donde son consultados, ¿correcto? Para los medios de televisión se van, y quiero ser claro. En un momento dado, la agenda de la pandemia para el gobierno cambia y comienza una agenda paralela que son los problemas de la vicepresidente. ¿Correcto? Empieza la agenda, la reforma de la justicia, la reforma del Ministerio Público Fiscal. Es una agenda distinta donde indudablemente tenemos visiones distintas como fuerzas políticas distintas, pero el gobierno además esas diferencias las convierte en enemistad. Entonces no convoca más y empiezan los agravios. Sacarle recursos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ahí hasta puede ser justo que se lo saquen. Pero digo yo, el mecanismo por el cual se lo sacan no me parece justo. Porque en realidad, es decir, la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, empieza el que no está de acuerdo. Mirá, el presidente los otros días hace un acto, que cada uno podrá tener la visión que quiera del acto, pero llama a la unidad de los argentinos. El día lunes alguien se pone en contra del presidente, el día martes un discurso agresivo contra la oposición, en fin, un día los convocas y vos no pensás igual que el gobierno, sos un demonio. Esto me parece que, fíjate, con esto termino. La proclama del gobierno es: necesitamos tener mayoría absoluta en las cámaras. Las mayorías absolutas en las cámaras son para regímenes totalitarios. Es decir, esto es así. La democracia requiere del consenso, requiere del acuerdo, requiere del debate, requiere de sumar a las fuerzas, porque la Argentina, por más que gane Juan o Pedro, no piensa todo igual. Además es un país tan extenso como nuestro, con regiones tan distintas y demás cosas. Entonces, me parece que esto es lo que faltó en un momento del gobierno, mantener la unidad, por lo menos frente a la pandemia, y tener las diferencias en el debate. Nos tenemos que ir a una pausa. Bueno. La primera. Como decimos siempre, generalmente quien está del otro lado de la pantalla, me pasa a mí, ¿por qué no le pregunta tal o cual cosa? Para eso tenemos nuestro WhatsApp, para que nos puedan enviar un mensaje. Ahí seguramente lo tenemos en pantalla, cosa que no veo la pantalla, pero 2901-510964. 2901-510964 para todo mensaje, no llamadas telefónicas que nos quieran hacer. Estamos con Mario Daniel, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, y con Alejandro Bernet, el presidente de la Unión Cívica Radical en Tierra del Fuego. ¿Sí? Pausa y volvemos. Seguimos acá con nuestros invitados, Mario Daniele y Alejandro Bernet. Por una parte oficialismo, por otra parte oposición. Oposición, hoy la Unión Cívica Radical. Pero había que haber una pregunta pendiente ahí, ¿no? No. Una aclaración. Cuando Ale decía del tema de la justicia,
uno tiene un tremendo respeto por la Unión Cívica Radical, por el tema republicano, que uno no puede negar. Pero la verdad que el PRO, con el tema de ser un partido republicano, no tiene absolutamente nada. Y ha pasado algo que no había pasado desde la época del proceso. De entrada, nomás de arranque, 2 miembros de la Corte por decreto. 2 miembros de la Corte por decreto. O sea que hablar del sistema republicano por parte de Cambiemos, ¿no? Separo al radicalismo, que tiene una historia impresionante, ¿no? Con la República, ¿no? Pero Macri no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver con eso. Con respecto, digamos, a los tiempos, con el tema del diálogo con la oposición, o sea, hay algunos dirigentes en Capital Federal que esos medios, no quiero echarle toda la culpa, hablo de los medios, digamos, que están concentrados en la Capital Federal, que fabrican candidatos y que perduran en el tiempo, como Lilita Carrió. Decir que te ibas a envenenar si te daba la vacuna rusa es un poco apología del delito. O sea, la irresponsabilidad de un dirigente, que hay mucha gente que de buena fe cree en ella. De hecho, ha sido votada en varias oportunidades. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? O sea, ¿cómo podés dialogar en esos términos con la oposición? Cuando la presidenta del PRO te dice que hubo corrupción con el tema de la vacuna. Es muy difícil tener un diálogo. Ahora, perdón, digo, y voy a puntualmente ese tema. La única, hasta donde yo conozco, que dijo que la vacuna Sputnik 5 podría llegar a ser un veneno fue Lilita Carrió, ¿sí? Bien, ahora, ¿es lógico que el presidente de todos nosotros, de los argentinos, le responda a una persona de la oposición en la forma que le respondió también? Bueno, estamos hablando de la presidenta del partido más importante de Cambiemos, que lo trató de corrupto al presidente y después tuvo que desmentir en todos lados y no sabe cómo esconderse y que seguramente va a tener que dar explicación en la justicia. Bueno, eso es correcto. Por eso digo, pero ¿cómo le contestás? ¿Cómo generas el diálogo político en una violencia de esa naturaleza? Mira, si por las cosas que nos hemos dicho o nos decimos interrumpimos el diálogo político, los argentinos no podrían hablarse ninguno uno con el otro. Porque la verdad es que las cosas que nos hemos dicho desde el 83 a la fecha, las cosas que han ocurrido del 83 a la fecha, y además de todas esas cosas, las cosas que se han dicho, mirá, las cosas que ha dicho Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, yo siempre digo, creo que la sacan barata, porque yo le contestaría, si yo estuviera en la mesa y me preguntaría, le pongo play y le digo, ahí le va a contestar Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner. Pero me parece que eso no ayuda ni avance. Un presidente de la nación y un gobierno tienen también una responsabilidad de mirar hacia adelante. Si Lilita Carrió dice o deja de decir, no digo que no sea importante. El problema es qué es lo que dijo la ciudadanía. Yo soy un hombre de Juntos por el Cambio. Tengo la Sputnik, primera dosis, ¿correcto? A Rusia no te hiciste comunista, nada. No. Y a Rusia nosotros no le compramos vacuna, le compramos un tratamiento. Es decir, primera y segunda dosis. Es decir, no le compramos vacuna, le compramos un tratamiento. Le tenemos que pedir hoy día, tampoco nos vamos a tirar contra el régimen de Rusia y más. Bueno, busquemos una solución. La solución no puede ser que un día, 90 días, cuando llegamos a los 90 días, que es mi caso, bueno, ahora vamos a empezar a probar si CanSino. Es decir, tampoco es un acertijo esto. ¿Me explico? Es decir, hay que ser previsible en alguna medida. Hace 60 días que le dijeron que la segunda dosis no está. Hay que empezar a hacer los estudios, ver cuál es la solución. En realidad, estamos frente a una tercera ola que la plantea el propio gobierno. Entonces, el conjunto, el vacunatorio VIP, no entremos a discutir si fulano y mengano. Es decir, las leyes, porque los decretos son leyes, ¿correcto? Leyes para el gobierno. El plan de vacunación lo hizo el gobierno, no lo hizo la oposición. Es decir, el gobierno dijo quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, cómo va y demás cosas. Es decir, el gobierno podría haber dicho, primero los mayores de 80 años y los funcionarios esenciales. Segundo, los de 70 años y los segundos esenciales del gobierno.
Es una responsabilidad del gobierno el plan de vacunación. Es decir, ellos mismos infringieron el plan de vacunación que ellos mismos crearon. Entonces, todas estas cosas después dividen a la sociedad. Me parece que esta elección, entrando en un plano, porque si no nos vamos a poner de acuerdo en esto, me parece que la Argentina hoy día, lo sustancial, la Argentina hoy se ha convertido democráticamente, en su mayoría, en dos grandes frentes electorales. Un frente electoral oficialista, que es el justicialismo, el Frente de Todos, el kirchnerismo, todos los partidos que lo componen, y un frente electoral opositor, donde hay un conjunto de hombres y mujeres, igual que del otro lado, que tenemos una visión distinta de país. Y esto me parece lo que se va a elegir en esta elección. No se va a votar el gobierno de Macri en esta elección. No se va a votar. Más, te diría más. Creo que no se va a votar el gobierno de Alberto Fernández. Se va a votar hacia dónde quiere ir la Argentina. Por eso el oficialismo dice, necesitamos imperiosamente ser mayoría. ¿Para qué? Para llevarnos donde nos llevan todos los días, en la ONU, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas, para llevarnos, digamos, en estas relaciones únicamente con los países que tienen una mirada distinta a la que podemos tener nosotros. Hoy se votó en contra en la Cámara de Diputados que los chicos puedan acceder a la vacuna Pfizer. ¿Qué explicación puede tener si soy la única vacuna que se autoriza para los chicos y la cantidad de chicos con morbilidades que existen y con enfermedades? Para no... Estamos hablando de eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de alguna manera en los argentinos, o por lo menos el gobierno nacional, sigue yendo hacia la estatización? Digo, ¿Hacia? a la estatización. Primero, porque digo, es el modelo. Bueno, pero... pregunto, a ver, se habla puntualmente, o por lo menos se tiró, del tema salud. ¿Sí? El ámbito de la salud. La primera que, digamos, tiró la idea sobre la mesa fue, bueno, no sobre la mesa, sino ante la gente fue la vicepresidenta, Cristina Fernández. El Belgrano Cargas se va a estatizar. La hidrovía, un negocio fenomenal, se termina estatizando. Es decir, no tenemos ya demasiada carga dentro del Estado a nivel nacional como para seguir estatizando, cuando el modelo de país, ¿cuál es el modelo de país? Bueno, Digo, yo creo que... Como pregunta, ¿no? Que en la historia de los últimos 40 años de la Argentina y en las veces que le ha tocado el peronismo, te pegan por izquierda o te pegan por derecha. O sea, cuando privatizás, porque privatizás, y cuando estatizás, por estatizar. Palo por si voy, palo por si no boga. O sea, yo no soy ni estatista ni privatista. Me parece que el Estado tiene que hacer las cosas que puede hacer y debe privatizar las cosas que tiene que privatizar. Y la tiene que privatizar bien. O sea, acá se han extendido contratos, por ejemplo, de las autopistas, siendo el propio presidente de la Nación el dueño, donde le sacó una renta del 20% más, elevando, que lo pagó la población, los costos del peaje, como también favoreciendo a las empresas de servicios, que lo pagamos todos nosotros. Cuando el presidente se reía, que decía que los faguinos andábamos en remera dentro de nuestra casa, tuvimos que pagar tarifas súper elevadas con aumentos de 800 o 900%. Yo no, la verdad que yo soy peronista y yo creo que tiene que haber empresarios que ganen mucha plata, pero también creo en el 50-50. Creo que el empresario debe ganar y el trabajador también debe ganar. Ahora, o sea, yo creo que no hay empresarios sin trabajadores ni trabajadores sin empresarios. En eso yo no estoy en ninguno de los dos extremos. O sea, creo que el Estado, en esta oportunidad, en esta etapa de esta historia trágica del mundo, el Estado tiene que estar presente. Ahora, el Estado tiene que estar presente de alguna manera, porque vivimos, hablamos de trabajo. Es decir, se ha creado muy poco trabajo en los últimos años, ¿sí? Muy poco trabajo. Algunos dicen en los últimos 45 años o 50 años, ¿quién ha gobernado? ¿Sí? ¿Cuánto ha gobernado el peronismo o la oposición? Y la verdad que si se vive subsidiando y subsidiando y subsidiando, ese es el tema. Y me parece importante que el Estado presente en un momento como este
pueda ayudar. Hay gente que la verdad que no tiene que comer. Aníbal, no nos eche la culpa a nosotros No, que no, la no. gente vote al peronismo. ¿Qué? No. A ver, no estoy porque diciendo la culpa. Lo que digo... Dentro de la coalición Perdón. también de Juntos por el Cambio hay muchos sectores justicialistas, ¿eh? Perdón, digo, quiero que se entienda. A ver, estamos haciendo un análisis. No, Yo no pero le lo echo la digo culpa. respetuosamente. O sea, Digo, nosotros no tenemos la culpa que a los otros les vaya mal. Fíjate que Macri lo quería el peronismo. Después de Macri quiero decir, me parece que esto es lo central. Vamos a donde vamos porque hay un modelo distinto. El justicialismo tiene un montón de vertientes. Decía un viejo amigo, no sé de quién será la frase esta, pero yo la copio y me parece hasta graciosa. Dice que el peronismo tiene una gran casa con un montón de puertas, ventanas. Entonces, un día van por el Partido de la Victoria, el otro por el Partido tal, vuelven al peronismo, salen del peronismo, se van con Macri, vienen al peronismo. En el radicalismo, desgraciadamente, nuestros líderes construyeron una casa en el año 1786, ¿no es cierto?, con una gran puerta, y vos que conocés el Comité Nacional, no tiene ventana. Entonces, salís por la puerta y no podés volver más, te dicen. Pero me parece que lo central es esto. Hay dos modelos de país. En esta elección hay dos modelos de país. Que no tiene que ver el modelo justicialista con el modelo del PRO, del radicalismo. Es decir, dos modelos de país en dos frentes electorales distintos. Un modelo de país que dice el agro tiene que reportar a nosotros. Es decir, el que trabaja, produce el campo y demás cosas, las mieles se las tiene que dar al Estado. 30% de retención. ¿Sabes cuánto paga de retención en Paraguay? ¿Por qué un quintal de soja vale tantos dólares en la Argentina? En Paraguay vale un quintal de soja, vale tantos dólares. Y en Brasil también vale tantos dólares, porque el que pone el valor de la soja es Chicago. ¿Correcto? Entonces, acá al productor le sacan el 30%, más el impuesto a la ganancia, más el impuesto a los bienes personales, y además lo consideran una antipatria. Una pregunta antes de irnos. Sí, ¿por qué? Porque la soja argentina ha ido durante estos años por la hidrovía, ¿no?, hacia Paraguay, y en Paraguay sale con el 10.5 de Esa es la retención. responsabilidad que tenemos como Bueno, tienen pero los obviamente, gobernantes. pero no la tiene la responsabilidad del productor, porque el que contrabandea podrán ser las grandes distribuidoras, no es el productor. El productor no carga el barco. Pero está concentrado, vos sabés que el tema, vos conocés conozco, de política, vos sabés que está concentrado en muy poca gente. Bueno, pero esas son las cosas que debemos resolver los gobernantes, no el que no productor. genera empleo. ¿Quién? ¿El 300 hectáreas te la manejan 5 tipos. Pero Mario, no. Y yo le doy la importancia que tiene el campo, y más, que yo creo que no hay que matarlo al campo. No, mira. La pregunta es, ¿la palabra no es control en el medio de todo esto? Falta de control en todos los ámbitos del Estado. Lógico. Es una responsabilidad del Estado saber controlar. Control, digo, no estamos hablando puntualmente de la soja, en todos los ámbitos del Estado, lo que está pasando. Lo que está pasando en términos generales, falta de control, ¿o no? Mirá, vos planteabas, no quiero polemizar, pero vos decías el tema de la salud. Ayer veía en un canal de televisión este tema de la salud privada, que veo que atinadamente el gobierno ha dictado la conciliación obligatoria, porque en medio de la pandemia este paro de la sanidad es un caos, ¿no? Pero, y esto no es la culpa de Alberto Fernández, ni de Macri, ni de Cristina. Esta me parece que es la culpa de todos los que hemos tenido responsabilidades institucionales a lo largo de tantos años del país. 7 millones de argentinos tienen obras sociales privadas. Sí, señor. Solamente una de las tantas prestadoras de servicios tiene 1 millón de abonados. Estamos hablando de Swiss Medical. Estoy diciendo datos estadísticos de lo que dijeron ayer. La verdad, ¿por qué hay 7 millones de argentinos que estamos en obras sociales privadas? Porque el Estado ha sido ineficiente en brindar la salud. Es decir, no el gobierno anterior ni el que está hoy. El Estado. ¿A vos te parece, Ale? Sinceramente, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece que la Argentina es un país donde casi toda la región se viene a atender a los hospitales públicos de la Argentina? Bueno, de Paraguay, de Chile, de Colombia, por supuesto. todos lados viene pero eso salud gratuita. Pero eso es lo que vos estás diciendo, es la atención en el hospital. Yo no estoy hablando de los médicos, estoy diciendo la inversión en salud que tiene la Argentina. Si no, no habría 7 millones de personas, digamos, en obras sociales, irían a atenderse, digamos, es decir,
los reclamos en la salud. Estamos hablando de que mañana va a haber un paro por el 40%. La infraestructura de salud pública en Argentina es muy importante. Pero por supuesto, no, muy es la más importante del mundo. Del mundo. De la más importante del mundo. En pocos lugares en el mundo se da la cobertura de salud que se da en la Argentina. Es más, perdón, y aparte, mucha gente, se le abre los brazos a todos los países de la región. Lógico. Inclusive hay una realidad. No, yo no estoy haciendo una crítica a la salud. No. Estoy diciendo que ¿por qué no tiene la gente, por qué no accede a todo ese tema? Bueno, porque es un problema del gobierno, no es un problema de los empleados del hospital y de los médicos, ni esta cosa. La política sanitaria de Argentina no ha sido... Pregunta para irnos al corte. Me la responden luego del corte. ¿Por qué el triunfalismo exacerbante en muchas oportunidades del gobierno? Estamos mejor. ¿Sabe qué me hace acordar? Malvinas. Vamos ganando, y cuando nos dimos vuelta, en buen criollo nos rompieron el tuje. Aníbal. Digo, me la responde después del corte. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Tenemos que ir a una pausa. ¿Y hacen deporte ustedes? ¿Les gusta el deporte? Sí, me gusta el fútbol. Bueno. Veo mucho deporte por televisión. Me gusta el básquet. ¿El básquet? Bueno, una sorpresa para después de la pausa. ¿Te parece? Veo mucho deporte por televisión. Bueno. Pero lo que más me gusta es el fútbol. Para mí son 22 tras una pelota. San Lorenzo, no quedó ni Tinelli en San Lorenzo. Bueno, pausa, enseguida volvemos. Seguimos, por ahí las charlas más jugosas se terminan dando, sí, como decimos siempre, fuera de cámara. Pero bueno, querías hacer una aclaración, Mario, respecto a lo que había planteado acá el amigo Bernet. No me acuerdo en qué habíamos quedado, porque después seguimos charlando. Se siguió charlando. Bueno, yo les propongo algo. ¿Les gusta el deporte? ¿Jugaron alguna vez ping-pong? Sí, he jugado. Sí. Ping-pong. Siempre perdí. ¿Tienen buena Siempre muñeca para el ping-pong? Más o menos. La idea es, vamos a ver una serie de fotos y en todo caso, es decir, le voy a pedir puntualmente la opinión a cada uno. Lo más breve posible. Si fueran 3 palabras, 4 palabras, bárbaro, ¿sí? Así que vamos con la primera foto. La foto 1 la vamos a ver acá. No, la foto 1, por favor. ¿Cristina? La foto 2, perdón. Ahí la tenemos. Opinión. Y un hombre que está haciendo mucho por la Argentina, se está esforzando, que le dedica mucho tiempo, que no se va de vacaciones. No he escuchado en ningún momento que se haya... No le gusta mucho la reposera y no ve Netflix después de las 6 de la tarde. Se dedica a gobernar todo el tiempo posible este país. Yo diría que se dedique a ver un poco Netflix, así deja de... No, mira, voy a contestar... Tratemos de ser breves porque tengo un montón de fotos. Te diría, sí, claro. Hay una gran analista política que dice una frase. El gobernante que llega por alguien, si no comete un parricidio político, no tiene posibilidad de ser exitoso. Salvo el caso de los cordobeses de la Sota y Schiaretti. Alberto Fernández está condenado al fracaso, lamentablemente no buscó su identidad. Vamos a la que sigue, a la 2, a la 3, por favor. Ahí la tenemos. La vicepresidenta, Cristina Fernández. La política más importante para mí, y yo no soy un kirchnerista furioso, pero sin ninguna duda la política más importante de los últimos años. La mujer termina el gobierno, le rompe la casa a Bonadío, se la destruye, no encuentra nada, le mete una retroexcavadora desde Calafate casi hasta el norte de Santa Cruz. No puede, es un papelón lo que hace realmente la justicia. Lo que hizo, la muerte no mejora, como decía el Titi Pena. Bonadío ha sido un mal juez vivo y sigue siendo muerto. Y se reinventa con un libro y construye poder en la Argentina y vuelve a tener un éxito electoral. Para mí, sinceramente, la política más brillante de los últimos años. Bueno, creo que sí. Hagamos la corta, porque tengo preguntas. No, creo que es una gran política, sin lugar a duda. Creo que una mujer sobresaliente, sin lugar a duda. Lamentablemente yo digo que Néstor Kirchner fue un gran presidente. El gobierno de Cristina abandonó. ¿Por qué?
porque no pudo hacer un parricidio justamente con el gobierno de quien la puso. Es decir, no tuvo identidad el gobierno y siempre fue Néstor Kirchner la sombra del gobierno. Y creo que, bueno, que lamentablemente no logró hacer un buen gobierno. Los resultados que obtuvo no son buenos, pero coincido plenamente con Mario, creo que es una política importantísima para la historia de la Argentina. ¿Por qué se le tiene miedo? Pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué se le tiene miedo? No, miedo no, respeto. Cristina, cuando iba a verlo al presidente de Estados Unidos, ahora no me sale el nombre, el único... Obama. Cristina no iba con la cabeza agacha. Cristina se sentía que tenía la misma capacidad o más capacidad que Obama. No, perdón, entiéndase la pregunta. ¿Por qué se le tiene miedo dentro de lo que es el oficialismo? Pero no es miedo, es respeto. Cuando vos tenés una figura fuerte, eso es parte de una personalidad que ella construyó, que es un mérito. Y a ella la gente le tiene respeto, no le tiene miedo. Si al que le tiene miedo es porque por ahí no tiene argumentos, pero las ¿El personas... funcionario que no funciona? Y está muy bien. Es muy difícil, yo lo veo, para Alberto Fernández gobernar con una persona de una personalidad tan fuerte, con tantas convicciones. Dejemos de lado la otra visión, la judicial, que yo me ciño en esto. Pero además me parece que cada vez que digamos, discuten algo, ella no se puede olvidar lo que dijo Alberto Fernández de ella. Es decir, esto no se puede olvidar. Entonces, es muy difícil gobernar bajo esos paradigmas, ¿no es cierto? Bajo una mujer fuerte, que es la que tiene el poder, Alberto Fernández, que además le dice lo que Alberto Fernández no piensa, porque el Alberto Fernández de la campaña, del diálogo, es decir, el que iba a TN, el que iba al Grupo Clarín, el que conversaba, el que justamente criticaba del kirchnerismo, el que decía que ella... Bueno, todas las cosas que decía, es quien gobierna, pero no tiene poder. Vamos a la próxima. A ver, nos cruzamos de vereda. Empiezo Sin yo, palabras, si querés. sin palabras. Sinceramente, una vergüenza. Pero lo digo con... No es nada con... Sinceramente, ustedes saben que yo lo conocí muy cerca. Muy cerca. O sea, conozco bien la historia. No me la contó nadie. Realmente, una persona que no tiene ningún compromiso cívico con la Argentina. Yo les voy a pedir a partir de ahora 2 palabras, Dos o 3 palabras nada más, porque si no, no terminamos con todas las fotos. Bueno. ¿Sí? Hagamos un Yo creo ejercicio. que perdió Macri y perdió una gran oportunidad de unir a los argentinos. La que sigue, por favor. Ahí lo tenemos. A ver. El actual Para mí el intendente futuro. Para mí capitalino. el futuro. Bueno, la verdad que con el presupuesto que recién Ale defendía, que yo no coincido, yo creo que si vamos nosotros 3, dibujamos en Cava. Es el presupuesto más alto que Manhattan cuando el dólar valía algo en la Argentina. Tratemos de resumir porque si no, no llegamos. Pero ojo, es distinto al otro. Este es un político que trabaja. Es distinto. No quiero, en eso tengo que ser justo. Este es un hombre comprometido y que trabaja. Te podrá gustar o no, pero es un hombre que trabaja. Vámonos a las 6, por favor. La que sigue. La presidenta del PRO. Para mí una sobreactuación. Una gran dirigente que en este momento tiene una sobreactuación. Mario. Una gran mentirosa. Terriblemente mentirosa. No sé, realmente no tiene identidad. Empezó como montonera y terminó... Yo no hablo de derecha e izquierda porque la verdad que para mí la derecha y la izquierda sirven para ordenar el tránsito nada más. La que sigue. Ahí la tenemos. Muy irresponsable. Una dirigente que le aportó mucho al país en algunos momentos muy difíciles. Me parece que quien renunció a la Cámara de Diputados debe, para retirarse, como dijo, escribir su memoria, le haría bien a la democracia escribir las memorias de ella, que son muy valiosas. La próxima, por favor. Hubo elecciones en Jujuy. Gerardo Morales le sacó al kirchnerismo casi 38 puntos. ¿Sí? Opinión. Dicen que podría llegar a ser el candidato a futuro presidente. Bueno, me parece que le ha dado un aire fresco al radicalismo importantísimo, ¿no? Y ojalá se concrete. Además, nadie puede dudar que Morales es un tipo comprometido con todo el radicalismo del país a lo largo y a lo ancho. Un pragmático.
Un pragmático. Le ganó a un peronismo dividido, la suma de los dos no creo que da más, pero es un pragmático. Cuando construyó su primer gobernación, llevó las colectoras de varios candidatos, pero construye poder, respetable. La que sigue. Dicen que también puede llegar a ser, fíjense, ¿se convirtió Lilita en peronista con la B? Para mí es un personaje de la capital federal, realmente, después de lo que ha dicho, no tiene perdón de Dios. En realidad Alberto se convirtió en kirchnerista. Aparentemente. Nos queda Facundo Manes. A ver, la número 9. Bueno, No, es la número Melella. 9. Me falló, pues no importa. Melella, ahí lo tenemos. Bueno, yo creo Amigo. que ha sido un buen intendente. Lógicamente nunca compartí este tema de los radicales K, digamos, esta visión. Debo decir que creo que está haciendo una buena gestión con los viejos errores de la política, discutir la coparticipación y estas cosas. Frente a la pandemia no hay, me parece que ha habido una política por lo menos cautelosa, pragmática y eficiente. Mario. No puede sostener el discurso. Hizo campaña diciendo que iba a cumplir con la coparticipación, lo que acaba de expresar. Como intendente decía una cosa y como gobernador dice algo totalmente distinto. O sea, no pudo sostener la palabra un año. Pero también hay espejos a nivel nacional, ¿eh? ¿Cómo a nivel nacional? No hay espejos a nivel nacional de gente que ha dicho una cosa y no ha podido No, sostener pero la yo hablo palabra. en términos, estoy hablando de un tema puntual de la coparticipación. El hombre cuando era intendente pensaba una cosa y cuando es gobernador hace otra. Judicializar, un punto que me gustó. Judicializar no me gusta. Ahí está, esa era la pregunta. Judicializar la política No me es que gusta. la política se pierde. La política tiene que ser acuerdo permanente, si no, no sirve. La vicegobernadora. Bueno, me parece que la alianza que han tejido ha sido exitosa para ganar las elecciones, ¿no? Tengo mi preocupación si hoy en día la pueden mantener en el futuro. Bueno, Mario, La respeto mucho, tengo un gran respeto por su persona. nos queda una pausa todavía y un corte y grandes valores del tango, como decían, ¿se acuerdan de aquella época? Grande valor. Estaba Después, Guillermito Fernández. Guillermito Fernández. Vamos a la pausa, luego de la pausa vamos a seguir, pero nos metemos en el ámbito local. Es decir, ¿qué va a pasar? Vienen las internas, hay paso, hay juntada, no hay juntada, lo hablamos después. Corte, pausa, enseguida volvemos. Nos quedan 7 minutos, me estaba avisando producción, y nos queda un poco el ámbito local. Es decir, bueno, decíamos, a ver, paso 12 de septiembre, ¿sí? A nivel local, un presidente de Forja, a nivel nacional, que dice que la lógica sería que para las próximas elecciones, donde se eligen 2 diputados para Tierra del Fuego, el gobierno provincial haga o se junte con los intendentes. ¿Sí? Por otro lado... Problema de ellos. Problema de ellos. Bien. Por otro lado, la Unión Cívica Radical... Resuelto el tema. Resuelto está el tema. ¿Ya Totalmente está resuelto? Hay todavía pequeñas, siempre hay que darle algunas puntadas más. Nosotros Ajá. vamos a ir por Juntos por el Cambio, se va a mantener el nombre. En el Juntos por el Cambio, lógicamente, pues, hemos pedido o se habla de algunas incorporaciones. Va a ser un frente totalmente abierto, con la única consigna que nosotros vamos al Congreso, ¿no es cierto?, a defender las leyes centrales para que el gobierno, con el discurso del gobierno, estamos la mayoría, para llevarnos a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, todo este lado, nosotros tenemos la consigna de que eso no vamos al Congreso, vamos justamente para la oposición. Nosotros vamos en contra de las leyes que quieren... Ellos necesitan la mayoría absoluta para llevarnos a un régimen totalitario. Nosotros no vamos... El candidato a diputado tiene esta consigna. Me mandan la 13, por favor. Un poco exagerado, vale. Un poco. Bueno, La pregunta es... Antes era Venezuela, ahora Nicaragua. Un poco. bueno, Bueno, a lo ver. siguen agregando ellos a lo de Nicaragua, ¿eh? Sí, me mandan la 13, por favor, acá atrás. La pregunta es, ¿será... Pero no contestó ellos, lo que No. van a hacer ellos, ¿eh? Viene para no ellos. contestó Viene Daniel, viene para el oficialismo, en todo caso. Eh, Bueno, a ver, Noemi, cuando... la verdad que es un tema
que lo van a manejar la autoridad del partido. Cualquiera. Y lo estarán manejando, lo estarán charlando. Y yo no vine para ser jefe de gabinete, no estoy en esa discusión. La verdad que no. No, pero digo, más allá de la discusión, digo, en el ámbito municipal debe haber, por lo menos, charlas. A ver, ¿esto se podrá dar, tal cual lo dijo el presidente de Forja, López, a nivel nacional? ¿Se podrá dar esta? Yo te voy a decir una cosa. Puede que sí, puede que no. En política, todo lo que parece imposible se puede arreglar, como dijo Churchill, en 5 minutos. Se puede arreglar el peor de los dramas. O puede pasar la que sigue, a ver. O puede pasar esto, que cada uno mire para un lado. No, yo creo que los intendentes están muy sólidos, los tres. Van a trabajar de manera conjunta. Yo soy congresal del partido, participé del último congreso. Y creo que son estos grupos de jóvenes que han construido un poder importante de tener 3 intendencias y que vienen trabajando de pibitos. Yo los conozco, yo los recibí en mi casa cuando tenía 16 años. A Martín, a Walter, hay toda una historia que y creo que va a continuar y que va a ser muy sólido la propuesta electoral que hagan los muchachos. Esto no es un invento, no son muchachos que salieron de abajo de una baldosa, de un repollo. Vienen trabajando en la política hace más de 15 años. Lo cierto es que posibilidades de Forja, conjuntamente, hoy decía el presidente de Forja, Federico Greve, que vería con agrado, o por lo menos lo tiró así en alguna declaración, que Verónica Costa podría llegar a ser, o vería con agrado, que sea una precandidata. Está la gente del Movimiento Popular Fueguino. Está la gente de la Unión Cívica Radical, está la gente del PRO. Vamos a las PASO con la decisión firme de los que hoy conformamos este espacio, de que la ciudadanía puede elegir entre los candidatos del radicalismo, del PRO y alguna otra fuerza o algún otro candidato independiente que quiera pertenecer a este espacio con las consignas que pusimos sobre la mesa. Pertenecer al bloque de Juntos por el Cambio y en el Congreso de la Nación mantenernos firmes en todas las leyes que hacen en defensa de las instituciones. Yo les agradezco. Nos tenemos que ir. Bueno, decían que era yo cortito les el agradezco programa. y bueno. Hacía tiempo que no venía al y canal. Agradecer realmente, ¿no? Nosotros estamos acá, estamos vivos. Y agradecer a toda la gente que ha trabajado en la pandemia, ¿no? A los enfermeros, los médicos, la gente de seguridad, la gente que ha dado la vida por nosotros, ¿no? El mismo obispo de la diócesis de Tierra del Fuego y Santa Cruz ha hecho una carta, ¿no? Reconociendo esa tarea que gracias a ellos muchos de nosotros podemos estar acá hoy charlando y discutiendo. Así que un homenaje para todos ellos. Coincido con las palabras de Mario, me sumo a esas palabras. El reconocimiento a todos ellos. Seguramente. Qué bueno que esto también se pudiese dar Y además en un el gusto ámbito estar con legislativo. Mario, la verdad ¿no? que es un gusto porque creo que tengo un gran respeto por él. Cuando él fue designado jefe de gabinete, lo primero que hice fue hablarlo por teléfono para felicitarlo uno de los primeros, y decirle que realmente me parece que es un momento que la política le va a venir muy bien. Muchas gracias. Les agradezco a ambos la venida. Hacía tiempo que no venía al canal también, Mario. Bueno, dice Dícar Lavina que las elecciones a veces son la venganza del ciudadano y el voto se termina convirtiendo en un puñal de papel. ¿Será? Lo decía Dícar Lavina. Bueno, señores, nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, a partir de la hora 21, en esta mesa de café con agua, que hemos denominado controversias. Gracias. Chao. Gracias a ambos. Chao, hasta el próximo miércoles.